Bueno, pues estamos en este programa de Jaque Mate, un programa, digamos, diferente. Habíamos anunciado que íbamos a volver el lunes, pero con toda la actualidad que tenemos de las universidades creíamos oportuno adelantar esa emisión a hoy jueves. Una emisión en la que vamos a hablar principalmente de la situación en las universidades. No sé si habrán visto Twitter en la última hora, pero hoy es en la Universidad Complutense. Primero fue en otras universidades, en la Universidad de Sevilla, también fue en la Universidad de Jaén, la de Granada. Y queremos conocer también, hemos tenido la versión de alumnos, estudiantes y de algún profesor, y también queríamos conocer la versión de un defensor universitario. En este caso vamos a hablar con Francisco Baena, que es el defensor universitario de la Universidad de Jaén. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, no sé cómo están las cosas en la Universidad de Jaén tras esa primera polémica inicial sobre los monos de la aguja que se entró en Twitter durante varios días. Bueno, pues en principio se puede decir que aceptablemente bien. Yo creo que esa polémica, la que has mencionado, es una cuestión puntual y casi anecdótica en la vida universitaria, que no refleja para nada ni la actividad que se desarrolla ni las relaciones que hay entre el alumnado y el profesorado de la universidad. ¿Se ha podido solucionar las quejas que tenían los estudiantes y que plasmaban en Twitter o siguen igual? Sí, una parte sí se han resuelto y otra parte no se han resuelto todavía. Pero ciertamente hay una relación directa entre el alumnado y los diferentes órganos de gobierno de la universidad y con el defensor universitario, y a medida que van surgiendo situaciones o algún tipo de conflicto se van resolviendo contando con la buena voluntad de las partes. Eso no quita que cuando hay comunidades muy grandes, como el caso de una universidad, 17.000 personas que trabajan y conviven en la universidad, pues haya conflictos a veces más difíciles de resolver y se pueden prolongar en el tiempo. Pero en general, la universidad yo creo que tiene una buena salud institucional. No hay básicamente conflictos enquistados que se eternizan en el tiempo, sino que se van resolviendo con cierta facilidad. También me van a acompañar en esta entrevista nuestros colaboradores de crítica, Ángela León y Antonio de la Lama. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a empezar también por las preguntas de Ángela y de Antonio. Empieza Antonio. Sí, yo quería irme a lo último que ha ocurrido, que sería esa comparecencia del ministro Castells. ¿Usted considera que las palabras y esa actuación que ha tenido hasta ahora es suficiente? ¿Cree que, como decía, se está escuchando y se está teniendo en cuenta a la comunidad universitaria? Bueno, habría que concretar exactamente cuáles palabras, porque si la entrevista... Yo estuve escuchando hace varios días una entrevista del ministro, y no sé si estamos hablando de esa entrevista, y si de esa entrevista, que fue muy larga, exactamente a qué nos estamos refiriendo. Sí, cuando insistía en que todo lo que estaban haciendo se hacía, digamos, en comunicación continua con la comunidad universitaria, teniendo en cuenta tanto a los profesores como a los alumnos. Que si eso realmente está ocurriendo, está habiendo una comunicación fluida desde las universidades hacia las decisiones importantes, o no se está cumpliendo del todo. Hombre, la percepción que yo tengo, y no hablo en primera persona, porque evidentemente las relaciones del ministro no son con los defensores universitarios, sino directamente con los rectores. Por lo tanto, casi esa pregunta la podría contestar el rector, no estoy yo en condiciones. La percepción que yo tengo es que en mayor o en menor medida sí se está siendo receptivo a lo que se plantea en las universidades, pero vuelvo a insistir, no estoy yo al tanto de las relaciones que los rectores estén teniendo con el ministro. Por lo tanto, no estoy en conocimiento para poder decir que sí o que no en ese aspecto. Ángela. A mí me gustaría saber cuáles son esos mecanismos que en este caso de descoordinación entre el alumnado y la comunidad universitaria, ¿cuáles son esos mecanismos que se aplican para la resolución de estos conflictos? ¿En qué consisten realmente? Bueno, pues generalmente cuando hay conflictos en la universidad, primero hay una serie de cauces por los cuales los estudiantes pueden transmitir pues su malestar o su queja formal para poder resolverlo. Uno de los cauces son directamente a los centros en los que están adscritos, de acuerdo con las titulaciones a las que están matriculados.
bien a los departamentos, si es una asignatura concreta que es el responsable de impartir esa asignatura, o directamente a los vicerrectores. Cuando en esos trámites, bien departamentos, centros, vicerrectorados, no consiguen resolver su problema, en ese caso hay otro cauce adicional que es el de los defensores universitarios, que actuamos en último recurso, como último recurso, y que atendemos cualquier cuestión que se pueda plantear siempre y cuando tenga que ver con la vida universitaria. Sí, obviamente no cuestiones ajenas a la universidad, pero dentro de lo que es el ámbito universitario, cualquier asunto del tipo que sea que tengan los alumnos pueden, como último recurso, acudir al defensor y en los pasos previos a los órganos que he mencionado anteriormente. Perfecto. De acuerdo. El Consejo de Rectores de Andalucía acordó a principios de abril que todas las clases y también las evaluaciones en principio iban a seguir de manera online. Pese a esto, en Sevilla hay algunos profesores que están manifestándose a favor de hacer exámenes presenciales antes del verano, es decir, ahora en junio o julio. No sé si en la Universidad de Jaén también hay quejas sobre esta propuesta. Bien, evidentemente es lo que comentaba antes. Cuando hablamos de colectivos grandes, pues siempre hay multitud de opiniones y a veces enfrentadas. Conozco el caso de la Universidad de Sevilla porque los defensores universitarios, conozco igualmente tras las reuniones que tenemos los defensores universitarios andaluces, que hemos tenido la semana pasada una y que volveremos a tener dentro de unos 10 días otra, para intentar también coordinar las diferentes actuaciones que venimos desarrollando. Esto que me comentaba de la Universidad de Sevilla ciertamente ocurre también en otras universidades y también en la nuestra. Hay profesores que son partidarios, que consideran que no hay garantías de control sobre si el estudiante puede recibir ayudas adicionales y, por lo tanto, consideran que el examen presencial es la mejor solución. Es cierto que en muchas asignaturas la mejor solución es el examen presencial, pero claro, en el contexto en el que estamos, el examen presencial tiene después otros problemas adicionales que lo hacen o imposible o de una enorme dificultad. Por lo que aquí en la Universidad de Jaén se ha optado por plantear también exámenes no presenciales como norma general. Se ha dejado una puerta abierta, pero para unas situaciones absolutamente excepcionales y que tienen que estar muy altamente justificadas. Porque, por ejemplo, un problema que tienen los exámenes presenciales ahora mismo es que no hay posibilidades de garantizar un derecho básico de los estudiantes, que es el derecho a ser evaluado. Cuando un estudiante se matricula, tiene derecho a recibir enseñanza, tiene derecho a que lo evalúen y tiene derecho a que después le certifiquen su conocimiento. Bien, pues ese paso intermedio, el que lo evalúen, es un derecho que actualmente con los exámenes presenciales no se puede garantizar. Pongo un ejemplo para aclararlo. Si ahora mismo un profesor plantea que quiere hacer el examen del segundo cuatrimestre, lo que correspondería ahora entre concretamente mitad de mayo, mitad de junio, que es el periodo de exámenes para el segundo cuatrimestre, que lo quiere hacer de manera presencial, tal cual están ahora mismo las normas del gobierno central, lo hace literalmente imposible. Puede decir, bueno, es que a lo mejor cambian de aquí a 2 semanas. Es posible, pero lo mismo lo que no podemos garantizar que eso vaya a ocurrir. Y lo que no podemos decirle al estudiante, bueno, pues asuma que lo voy a hacer un examen presencial el día 1 de junio, pero no sabemos qué va a ocurrir. Es decir, vamos a jugar un poco la lotería. Eso no se puede hacer. Institucionalmente se puede plantear cuestiones que tengan ciertas garantías. Y eso es un problema grave. Porque si no se puede garantizar el derecho a ser evaluado, estamos haciendo una dejación desde el punto de vista institucional y los estudiantes saldrían claramente perjudicados porque tendrían una total y absoluta incertidumbre sobre algo que es un derecho básico en la universidad, que es a ser evaluado y, por lo tanto, que le den una calificación. Precisamente sobre esa incertidumbre de la que habla, hay muchos estudiantes de la Universidad de Jaén que se estaban quejando de que esa incertidumbre era real y se estaban quejando hace no tanto tiempo. Sí, ciertamente. De hecho, la incertidumbre ha sido, se puede decir, la nota dominante, o la norma general casi en este estado de alarma que se declaró a mitad de marzo. Concretamente,
se entró en vigor el 14 de marzo. Ciertamente la incertidumbre es normal, además, en situaciones excepcionales como la que estamos viviendo. Y desde la universidad, y de hecho yo he participado en todos los consejos de gobierno que se han celebrado en esta universidad, y he manifestado varias ocasiones, y así se ha recogido en la acta, la necesidad de generar certidumbre. Y también es cierto que el rector de la Universidad de Jaén, que a su vez es el presidente de la Conferencia de Rectores Andaluces, concretamente el día 30 de marzo, aprobaron, precisamente para minimizar esa incertidumbre y dar alguna certeza de que el sistema universitario andaluz apostaba por clases no presenciales. Y por lo tanto, pasar la docencia a un modelo online, por lo tanto, garantizar que el estudiante recibía formación, que es verdad que no es la mejor, sin lugar a dudas, pero se puede decir, la solución menos mala. Porque apostar, como también había algunos profesores que planteaban, no, es que esto va a pasar en una semana o en 2 semanas y podemos después recuperar las clases más adelante. Esa apuesta era jugar un poco también a la suerte, porque si no se daba, el problema es que desaparecía la opción temporal para poder recuperar esas clases y los estudiantes perderían toda la docencia. De hecho, el tiempo ha dado la razón a los que así lo manifestamos en su momento y al acuerdo de los rectores, porque lo último que ha aprobado el gobierno es que vamos a seguir en estado de alarma hasta ya bien entrado el periodo de exámenes. Por lo tanto, el periodo que había para dar clases se agota y no habría posibilidad de recuperarlo. Ahora, en la semana pasada, se aprobaron en las universidades andaluzas también una guía para adaptar el proceso de evaluación del sistema presencial al sistema no presencial, con el ánimo de minimizar también la incertidumbre. Es decir, el estudiante necesita saber cómo se le va a evaluar. Es decir, se va a usar videoconferencias, se va a usar un proceso de evaluación continua, se va a poner exámenes presenciales. Eso hay que aclararlo. Para evitar eso, se puso en marcha un sistema y hoy, por ejemplo, en la Universidad de Jaén se ha aprobado, es decir, se puso, en marcha un sistema por el cual se definía cómo iba a ser el paso de exámenes presenciales a no presenciales, y hoy, por ejemplo, se han aprobado, y el resto de universidades andaluzas también lo han hecho así, las adendas, que son un documento por el cual se modifica la guía de evaluación que cada asignatura tiene aprobada. No sé si estáis al tanto de esto de qué es la guía de evaluación. ¿Estáis al tanto o no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues esa guía de evaluación estaba pensada y diseñada para clases presenciales y para exámenes presenciales. Como eso no va a ser posible, lo que había que modificar esa guía, por ejemplo, cómo se cuantifica ahora el peso del examen, cómo van a ser esos formatos de exámenes, y si se va a encargar trabajo o no se va a encargar trabajo. Bien, pues se va a aprobar una adenda, que ya de hecho se han aprobado hoy, por las cuales se modifican esas guías de tal manera que es el nuevo contrato entre el estudiante que está matriculado en una asignatura y el profesor que la imparte. Ese sería el documento de referencia. Y eso viene a insistir en lo mismo que estaba hablando antes, es decir, dar certidumbre al proceso en el que estamos ahora mismo inmersos, que es el cambio de una enseñanza no presencial a una enseñanza presencial, y donde el estudiante necesita saber para las próximas semanas cómo se tiene que enfrentar a ese proceso de evaluación. ¿Y cómo de negociadas han estado esas adendas con los estudiantes? Bien, pues, en principio, en la guía se planteó que los departamentos, y en este caso los profesores responsables de las diferentes asignaturas, deberían de consultar a los estudiantes de cada una de las asignaturas para que manifestaran su opinión al respecto de algunas de las cuestiones que más les afectaban, como eran, por ejemplo, los pesos de acreditación que cada una de las partes iban a tener, los pesos de evaluación que cada una de las partes van a tener. Bien, pues en principio estas adendas, como digo, se les pidió a los profesores que consultaran a los estudiantes. Una vez que lo han elaborado, se sometió a los consejos de departamento, donde a su vez los estudiantes tenían representación. De ahí se pasó a los centros, concretamente a la Junta de Centros y a las comisiones correspondientes, como la Comisión de Calidad,
para que fueran sancionadas, donde también tienen los estudiantes representación, y finalmente se han aprobado en el Consejo de Gobierno, donde también, y de hecho se han manifestado los 4 estudiantes que están representando al colectivo de estudiantes y han expuesto su argumento. Eso no quita de que en todo ese proceso donde intervienen 1.000 profesores, donde intervienen 15.000 estudiantes, etcétera, pues habrá algún profesor pues que ha hecho caso omiso y no ha consultado a sus estudiantes. Es decir, evidentemente en todos los colectivos puede haber personas que hagan buen uso y buenas prácticas de su actividad y otras que no lo hagan. Pero en general ha habido, por lo menos por la información que se ha recibido, ha habido una buena respuesta en cuanto a que los profesores en general han consultado a los estudiantes. Eso no quita de que haya alguna asignatura, vuelvo a insistir, que no hayan recogido esa información de los estudiantes. A mí, como defensor universitario, no me ha llegado ninguna queja formal al respecto, pero es verdad que no ha habido prácticamente tiempo material para que pudiera formalizar esa queja, porque han sido hoy cuando se han sancionado en el Consejo de Gobierno de la universidad. Por lo tanto, en principio, sé que los estudiantes han hecho una encuesta, concretamente los representantes del Consejo de Estudiantes han hecho una encuesta para recabar la opinión del colectivo de estudiantes, y en esa encuesta han recogido pues que hay un muestreo, más o menos. La verdad que ellos han trabajado con muy pocos recursos y en muy poco tiempo, y por lo tanto han hecho una encuesta que lamentablemente no es lo representativa que tendría que ser para que tuviera un importante valor. Pero en cualquier caso han recogido que ciertamente hay algunas asignaturas que no han consultado a los estudiantes, en la misma línea que estaba comentando antes. Lo cual, bueno, pues no es tampoco para sorprenderse, en el sentido de que en un colectivo de 1.000 profesores, pues es normal, bueno, no sé si será normal, pero por lo menos es entendible que haya algún caso que no haya hecho la consulta correspondiente. ¿Hay más preguntas? Y en ese caso, en el que no se hubiera sucedido ese diálogo entre los estudiantes y el profesor, ¿se podría llevar a cabo alguna acción o eso ya seguiría esa corriente administrativa y ya no podría ser revocable? Sí, se podrían hacer acciones, claro, evidentemente, dependiendo la situación. Pero en principio, las adendas que se han aprobado han sido todas verificadas en esos órganos intermedios de consejos de departamento, de juntas de centro y el vicerrectorado responsable. Se han revisado una a una. Y hoy en el Consejo de Gobierno no se han puesto de manifiesto que haya habido ninguna situación que sea absolutamente inadmisible, en el sentido de que todo lo que se ha reflejado ahí, pues más o menos recoge las necesidades de los estudiantes y no vulnera ningún derecho fundamental. Hay que ser también sincero en el sentido de que de todas las asignaturas, que en la Universidad de Jaén son más de 3.000, ha habido 11 casos que se le han devuelto al departamento correspondiente para que lo vuelvan a modificar. Pero, bueno, es decir, sobre más de 3.000 asignaturas, solamente 11 han sido devueltas y se le han dado un plazo para que hagan las modificaciones correspondientes. Muy bien. ¿Antonio? Sí, hemos estado hablando aquí de la adaptación a la enseñanza virtual y me gustaría también hablar sobre la brecha digital. Sí. ¿Está viendo en el defensor universitario muchos casos de alumnos que no tengan la tecnología o tengan cierta dificultad para acceder a ella? Sí, eso es un tema que nos ha preocupado. De hecho, en la reunión de defensores andaluces estuvimos tratándola. Por un lado, que el propio estudiante tenga recursos para poder trabajar. Por ejemplo, tenga un ordenador, tenga un micrófono, tenga, en definitiva, las herramientas necesarias para poder trabajar. Y, por otro lado, otro tema de gran importancia que es la comunicación. Es decir, que la plataforma que se use para la evaluación y las redes que comuniquen, en este caso al estudiante con la universidad, sean suficientemente robustas como para garantizar esa evaluación. El primer de los problemas es que el estudiante tenga el recurso básico, que tenga el ordenador, que tenga el micrófono, los auriculares, lo que fuera necesario. En principio, en las universidades, en particular en la Universidad de Jaén, ha puesto en marcha un plan de ayuda a los estudiantes, por el cual todos aquellos que lo han solicitado, hoy la vicerrectora de estudiantes así lo ha planteado en el Consejo de Gobierno,
se le va a facilitar recursos, de tal manera que la universidad, con sus propios medios, ha planteado que le facilitará los recursos, que de hecho, según nos ha comunicado en el Consejo de Gobierno, estaba ya tramitándose, es decir, se estaban enviando a los diferentes domicilios, pues, ordenadores, auriculares, micrófonos, router o cualquier otro elemento que pueda ser necesario. En principio, parece ser que se va a poder atender a todas las solicitudes. Eso no quiere decir que en los próximos días pudiera haber algún caso que se pudiera quedar fuera. En principio, esperemos que no, porque ciertamente vuelvo a insistir en una cuestión que he mencionado antes, la garantía del derecho de evaluación. Digo que espero que no, porque evidentemente si el estudiante no tiene el recurso para poder hacer la evaluación online, se estaría vulnerando un derecho básico y por lo tanto habría que buscarle una solución. Yo creo que es fundamental que los derechos fundamentales, los derechos básicos del estudiante universitario no se vulneren. Y uno de ellos es el derecho de evaluación. Por lo tanto, hay que poner todos los recursos necesarios para que eso sea así. Y si no fuera posible de manera online, pues habrá que arbitrar alguna medida para que el alumno pueda completar su curso académico. Perfecto. No sé si ha podido leer el tuit de anoche de la Universidad de Jaén. Lo voy a leer textualmente. El aplauso de hoy se lo dedicamos a todo el profesorado y estudiantado de la Universidad de Jaén por su esfuerzo en esta etapa de confinamiento. A todos ellos y a los profesores y estudiantes en general, muchas gracias. No sé si después de todas las quejas de los estudiantes, precisamente por abandono por parte de ciertos profesores, quejas que, por cierto, se vuelven a leer en la respuesta de ese tuit, no sé si esto es un poco reírse de los estudiantes que se están quejando. No, yo entiendo, pero primero no he visto el tuit, no lo he visto y por lo tanto no estoy, no sé si es literal lo que me has leído, perdona. Sí, es literal. Bueno, pues en principio, evidentemente, sería un agradecimiento, pero no entiendo que por eso sea reírse de nadie. No sé si yo lo he entendido mal o algo. Es decir, sí, pero hay estudiantes que casi lo están tomando, y lo vemos aquí en Twitter, casi como una ofensa, al igual que pasa en comentarios de Twitter, donde siguen reclamando ese abandono de los profesores. Vamos a ver, en principio, vuelvo a insistir, no estoy yo muy al tanto precisamente de Twitter y no conozco exactamente esa comunicación, pero en cualquier caso, el caso puntual de algún profesor que está haciendo unas malas prácticas o que ha hecho unas declaraciones absolutamente impertinentes y nada apropiadas, no es ni mucho menos representativo del colectivo de profesores. Por lo tanto, yo entiendo que si el tuit ese que se ha planteado, esa información que se ha planteado, es seria, no es con ánimo de burla, pues entiendo que es razonable en el sentido de que la inmensa mayoría del profesorado es digno de elogio, en el sentido de que, para que hagáis una idea, el plan de pasar de actividades presenciales a no presenciales, el de hacer docencia online, era un plan que tenía la universidad para ejecutar en 3 años. Y se ha ejecutado en 1 mes y medio, o menos incluso en algunos casos. Por lo tanto, había un esfuerzo de importante magnitud por parte de la inmensa mayoría de los profesores para poder acomodarse a esta nueva realidad. Robando horas de donde hiciera falta y usando sus propios recursos en muchos casos, sin pedirle nada a nadie y colaborando con los estudiantes en todo momento. Eso no quita de que haya, como en todos los colectivos, algún garbanzo negro. Y no quiere decir que ese garbanzo negro represente a la comunidad universitaria ni a los profesores. Ni igual que puede haber algún garbanzo negro entre el estudiantado o puede haber algún garbanzo negro en cualquier otro colectivo. Pero ni mucho menos podemos decir que sea lo que representa al conjunto. Por lo tanto, que haya y el que se le pueda dar un aplauso a los profesores me parece absolutamente razonable, porque muchos de ellos, la inmensa mayoría, lo tienen merecido, sin escatimar críticas a quien esté haciendo unas malas prácticas con su trabajo diario. Hablando de garbanzos negros, ¿sabéis si se ha tomado alguna medida desde la universidad contra la persona que creo que su identidad no ha sido revelada, que llamó monos a algunos estudiantes? Pues, en principio, como defensor universitario, que yo sepa, no tengo información de que se haya tomado, pero que, entre otras cosas, porque tampoco tengo conocimiento de luego a mí no me ha llegado,
que haya habido ninguna queja formal al respecto. Sinceramente, a mí no me ha llegado ninguna queja formal al respecto. Claro, si no hay ninguna queja formal y lo que hay son unas declaraciones informales en un foro, el que sea, en principio no se pueden tomar medidas de ningún tipo contra dentro de la libre expresión, el mal uso de las palabras y el inapropiado o a lo mejor uso de las palabras, que puede ser totalmente reprochable. Pero una cosa es que sea reprochable y otra que se puedan tomar medidas de sanción alguna, ¿no? Pero entiendo que esa reunión, por lo que los propios estudiantes que se quejaban han dicho, fue en una reunión de trabajo entre representantes de estudiantes, profesorado y algunos miembros directivos. O sea, no fue una reunión informal. Sí. ¿Qué? Perdón. Que fue una reunión de trabajo, según denuncian los propios estudiantes, que no fue una reunión informal. Yo no estoy al tanto de eso porque puedo repetir. No me ha llegado nada, absolutamente nada. Yo lo que he recibido son informaciones indirectas a través también de algún medio de comunicación o de algún tipo, pero a mí no me ha llegado absolutamente, bueno, o la carta abierta que mandó el rector sin exponer nada concreto, pero no me ha llegado nada, por lo tanto no he podido entrar en detalle en nada porque los estudiantes no me han tramitado ninguna queja ni ninguna información de ningún tipo. Yo, personalmente, entiendo de que el uso indebido de las palabras de este tipo o el uso ofensivo de determinadas palabras siempre es reprochable en cualquier colectivo, entre los profesores o entre los estudiantes o entre el personal de administración de servicios. Es decir, el respeto es una cuestión básica y fundamental entre los miembros de cualquier comunidad. Por lo tanto, cuando se falta el respeto de alguien hacia un colectivo, es siempre reprochable. Otra cosa es que puede ser sancionable, que es lo que creo que me estabas planteando, ¿no? Que pueda ser sancionable. Eso es. Una cosa es reprochar y otra cosa es que puede ser sancionable. Yo entiendo que puede ser absolutamente reprochable, pero con los datos que yo tengo ahora mismo no tengo ningún dato para poder decir que esto pueda ser sancionable. Por lo tanto, mi opinión es que es absolutamente reprochable, pero no podría ir nada más allá. Y, por supuesto, como puedo insistir, no tengo ninguna queja formal ni por escrito ni por correo electrónico de ningún medio pidiéndome que como defensor universitario actúe sobre este tema. Antonio. Sí, hemos estado hablando de los estudiantes de la actividad docente, pero en la universidad también existen los investigadores y de sus proyectos de investigación. Entiendo que ahora mismo se han frenado, si no todos, la inmensa mayoría de los proyectos. ¿Hay algún plan para que vuelvan? ¿Existen quejas o consultas de los investigadores para intentar retomar su trabajo? Claro que sí. Primero, una actividad fundamental de la universidad y la universidad ha tenido que parar, se puede decir, lo que es su actividad en el campus, no la actividad de la universidad. La universidad sigue funcionando a través de teletrabajo, a través de mediante online o mediante otros métodos, pero claro, nosotros teníamos un modelo de universidad presencial y por lo tanto en el momento que se quiebra ese modelo, hay muchas personas que sufren en su actividad diaria. Uno de ellos son los grupos de investigación que tienen que trabajar en un laboratorio y que no pueden acceder a ese laboratorio. Por lo tanto, evidentemente, le está produciendo un perjuicio notable. Hoy mismo, una de las profesoras que lidera uno de los grupos de investigación lo ha mencionado en el Consejo de Gobierno pidiendo si se sabía por parte del rector alguna fecha en la cual se podría volver a empezar a tener actividad en los laboratorios, por lo menos ir a recoger alguna información o ir a recoger algunos procesos, etcétera. Pero la información que ha dado el rector hoy es que no hay todavía fecha, que dependemos de lo que diga el Gobierno central y que no tenemos ninguna hoy por hoy posibilidad de habilitar el uso del campo universitario para la investigación ni tampoco para un profesor que quiera ir a su despacho a recoger material. Ajá. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuál sería, cómo definiría la situación actual de la universidad desde su posición con respecto a su universidad? Hombre, así, la posición de nuestra universidad en cuanto a esta transición al modelo online, pues me parece que es razonablemente buena. Es decir, mi opinión como defensor universitario, que a su vez estoy en contacto con los defensores de toda Andalucía y a través de una
plataforma que usamos, llamada SEDU, la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios, se puede decir que la Universidad de Jaén pues, está teniendo una respuesta ágil y rápida para adaptarse a este nuevo modelo, con las enormes dificultades que esto conlleva, porque nadie esperaba que en un mes y medio hubiera que hacer esta transición. Por lo tanto, había una enorme dificultad, pero una de las ventajas que tenemos es ser una universidad pequeña, con un campus bastante integrado y que ha facilitado el que, la relación que hay también entre los diferentes órganos de la universidad haya sido bastante fluida. Bueno, es que eso no quita de que haya puntualmente algunos escollos y algunos problemas, pero en general ha ido resolviéndose con bastante fluidez. Por lo tanto, mi opinión en general es que la Universidad de Jaén se está adaptando razonablemente bien a esta nueva situación y dando respuesta a los problemas que han ido surgiendo con los recursos que tiene disponibles. ¿Claro? Si nos metemos en la web del Servicio del Defensor Universitario de la Universidad de Jaén, sí, podemos comprobar que la web, digamos, está un poco desactualizada porque los informes al rector, al comienzo de curso académico, el último que aparece es el de 2014-2015 y de los foros y de las memorias, la última que aparece es la del curso 2017-2018. Correcto. No sé por qué está desactualizada la web. No, es que simplemente es la última memoria que hay, porque la de 2018-2019 se tenía que haber aprobado en Consejo de Gobierno, pero ese Consejo de Gobierno que estaba previsto realizarse el 14 de abril no se pudo realizar. Perdón, el Consejo de Gobierno, he dicho, el claustro. Rectifico lo que he dicho antes. Es decir, se tenía que haber aprobado la memoria en el claustro del 14 de abril. Pero resulta que no se desarrolló, no se celebró este claustro y, por lo tanto, la memoria del curso 2018-2019 no se ha podido aprobar. Por eso no se ha puesto pública, porque simplemente no se ha aprobado. Es decir, por lo tanto, la última memoria que hay aprobada es la de 2017-2018. Y sobre los informes al rector al comienzo del curso, porque el último que aparece es del curso 2014-2015. Los informes al rector al comienzo del curso es que, en principio, es una cuestión que se venía haciendo, es una cuestión que se venía haciendo por parte del defensor universitario anterior. De hecho, yo entré en el curso 2018 y por algún motivo el defensor anterior ya dejó de mandar esos informes al rector. Nosotros ahora mismo estamos funcionando, como sabéis, el defensor universitario no es un órgano de gobierno de la universidad, es una institución absolutamente independiente del órgano de gobierno de la universidad. No depende del rector, depende del claustro. Y, por lo tanto, no tenemos una dependencia jerárquica. No tengo que dar informes al rector en el sentido de que el rector no tendría una dependencia jerárquica con él, sino que tengo que dar informes al claustro. Y el informe al claustro fundamental es esta memoria que estábamos comentando antes. ¿Cómo nos relacionamos entonces el defensor universitario y el rector? Que no tenemos esa dependencia orgánica. Lo que hacemos es que tenemos reuniones periódicas, de tal manera que en esas reuniones periódicas intercambiamos pues los problemas que van surgiendo o, si hay necesidad, se emite algún documento por escrito. Pero sobre casos puntuales, no sobre un informe del estado de la universidad, que se podía decir ese informe que había al principio del curso, sino que eso va incluido en la memoria del año del curso correspondiente, ¿vale? Es decir, que la memoria del curso es la que suple cualquier otra información de carácter general que va al rector. Y lo demás se hace mediante reuniones puntuales. Pues muchas gracias. Aclarada esa duda, finalizamos aquí la entrevista. Le agradecemos mucho que haya querido atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Pues muchas gracias también a Ángela y a Antonio. Nos reencontramos con ellos ya el lunes en el programa habitual. Hasta entonces, sigan disfrutando de la radio.